escritor? Yo comprendí de que yo tenía capacidad para el pensamiento abstracto. Sin audífono, yo grabo sin audífono, o sea, yo grabo sin audífono. Son modernos ahora, estos chicos ahora. ¿Y cómo se analiza una película? ¿La ve 2 veces, 3 veces? No. Ahora es fácil, porque ahora todo el mundo tiene el ojo entrenado. ¿Cree en Dios? Porque el ser humano necesita de trascendencia para soportar la vida. Todo lo que nos ocurra a todos en nuestra vida en distintos grados o medidas necesita creer en algo superior. Muchos de los escritores y músicos de los cuales podemos hablar, ellos mismos se dan cuenta que son genios y no entienden cómo pueden ser genios, pero lleno esa necesidad que yo también tengo a través del arte. Hoy, en H Machete, recibimos a Juan José Beteta Herrera, escritor, comunicador y crítico de cine con más de 40 años de trayectoria. Desde las aulas de la PUC hasta la crítica sin concesiones de Cine Encuentro. Ha sido director de noticieros, asesor de instituciones claves como Petroperú y la OMPE, y autor de 6 poemarios. Su voz ha marcado el periodismo, el cine y la cultura en el Perú. Hoy viene con todo y sin filtros, Juan José Beteta Herrera. Un aplauso, por favor. ¿Cómo, maestro? ¿Todo bien? Todo bien hasta el momento. ¿Tranquilo, feliz? Bueno, tranquilo hasta donde es posible. ¿Cómo era usted de pequeño? Bueno, siempre fui alguien muy dedicado a la lectura y con el tiempo después a la escritura, ¿no? Y en el colegio, bueno, llegué también premonitoriamente a hacer un periódico mural. O a participar en el periódico mural. Solo muchos años después, recordando, me di cuenta que ya en ese momento tenía como el bichito del periodismo, ¿no? Y me desarrollé bien en el colegio, estudiaba lo que quería, me iba muy bien en letras, muy mal en ciencias, pero los profesores lo entendían y digamos, no me acosaban tanto, ¿no? Porque se daban cuenta, y seguramente pasaba eso con todos los demás, quienes se orientaban hacia un campo y no tenían aptitudes para otro, ¿no? Entonces siempre me he orientado a la escritura, a la literatura, al arte y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y ese bichito cómo empezó exactamente? ¿Cuál fue el momento en que usted dijo, ya, lo mío es la letra, ¿no? Bueno, es muy difícil en este momento. He estado pensando en eso y muchas veces, ¿no? Yo pasé de los cuentos infantiles que todos de muy pequeños teníamos, a leer El Quijote, a leer Cervantes, y me costaba mucho, era mucho esfuerzo, ¿no? Pero luego descubrí que habían otros clásicos como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, leía La náusea y cosas así, y eso con el entrenamiento, digamos, avancé. O sea, nunca pasé por los libros típicos de los jóvenes, o sea, Julio Verne, qué sé yo, Stevenson, La isla del tesoro, etcétera. Esos vinieron mucho después. O sea, comencé con la parte dura, ¿no? Pesada, ¿no? De la literatura existencialista, y luego ya seguí con la literatura latinoamericana, etcétera. Y luego ya de un poco mayor, a los 30, comencé con la literatura policial, etcétera. O sea, comencé como lector, ¿no? Y al mismo tiempo me gustaba la música clásica, y eso también comenzó desde temprana edad, desde que estaba en cuarto de primaria. ¿Cuarto de primaria? Comencé a comprar mis primeros vinilos, que lo hacía con mis propinas, juntando lo único que pedía. Y en el día de cumpleaños me miraban mal mis padres porque decían, no me regalen nada, denme plata nomás, ¿no? Entonces todos me daban plata, todos mis tíos, y con eso iba a la tienda de discos y compraba música clásica, ¿no? No ropa, nada. ¿Tenía que hacer algo especial para ganarse esas propinas? ¿Ah? ¿Tenía que hacer algo especial para ganarse esas propinas? No, es la propina que te dan pues a la semana para tu comida, tu transporte, cosas muy pequeñas, ¿no? Y yo tenía una tía que también todas las semanas la visitaba y me daba también una pequeña cantidad. Eran cosas pequeñas, pero yo tenía, digamos, no gastaba en nada más que en los discos, ¿no? Porque ahí sí me enganché con la música, ¿no? Dejando atrás el tema de ciencia, ¿usted cómo era? ¿Era juguetón? ¿Era tranquilo? ¿Parco? Sí, era tranquilo, era un poco nerd, como se dice ahora, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿no? No hay que llamarlo nerd, hay que llamarlo que era distinto. Era distinto. Bueno, pero todos me respetaban porque yo ayudaba a toda la gente como
como lo hacía, por ejemplo, Vargas Llosa. Vargas Llosa. No, Vargas Poeta. Llosa en la ciudad de los perros, que era el poeta. El ¿No es poeta. cierto? Entonces, yo era, no, guardando las distancias, por supuesto, pero yo los ayudaba mucho, en fin, ¿no? Y el último año también, ya con el periódico Mural, ya me hice conocido, y el colegio auspició la formación de un consejo estudiantil, ¿no? Y me eligieron a mí presidente. Ah, mire. Y lo primero que hice fue no ir a una huelga, pero una cierta protesta, porque el colegio prohibía el pelo largo. Y yo siempre llevaba el pelo corto. Nunca, bueno, a una época muy posterior me dejé un poco el pelo largo, pero en aquella época a mí no me gustaba el pelo largo, pero todos usaban pelo largo. Entonces yo defendía el derecho de los otros y digamos, los curas no me podían decir nada porque yo llevaba el pelo corto, ¿no? Y al final permitieron el pelo corto, ¿no? ¿Y en el barrio cómo era? ¿Era salir? ¿Era montar bicicleta, jugar pelota? Al comienzo sí, de muy niño y de joven, por supuesto, ya, y me conocían, ¿no? Pero justo a partir de la música clásica y de la literatura es que ya comencé también a aislarme, porque ya era conocido, ya no había problema. Yo vivía en Jesús María, ahí he vivido hasta el año 1980, o sea, hasta que salí de la universidad, sí. Por primera vez salí, y después vine a San Borja, que es donde viví y donde no hay vida de barrio, por desgracia. Ahora añoro la vida de barrio, ¿no? Incluso de repente voy a hacer un documental sobre cómo es la vida de barrio, entre comillas, acá, entrevistando a los 4 gatos que caminan por acá, las señoras que van con su perrito, los bebitos, en fin, cosas así. ¿Y qué añora esa vida de barrio en Jesús María? ¿Qué anécdotas? Ah, bueno, que todo estaba a la mano, ¿no? O sea, había las bodegas, había los amigos de barrio, ¿no? O sea, tú conocías a la gente y te conocían, ¿no? Acá no existe eso. Yo vivo acá ya 30 años o 40 quizá, y no sé quién es mi vecino. Y nunca lo he sabido, ni al frente, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, ¿no? Solamente veo salir de los edificios los carros, yo también saco mi carro, salgo y se acabó, ¿no? Y acá ha vivido mi padre, mi madre, ¿no? Entonces es bien... y los pocos que ellos conocían ya no están, por supuesto, ¿no? Y los que vinieron nuevos, ¿quiénes serán? ¿No? Entonces la idea sería hacer un documental un poco sobre eso, ¿no? ¿Una anécdota de pequeño que nos pueda contar? Bueno, ninguna en particular que yo recuerde en este momento, porque todos eran anécdotas, digamos, que se relacionan con el descubrimiento de la música y el descubrimiento de la literatura, ¿no? Quizás uno de ellos fue que me costaba mucho entender ciertas obras musicales, ¿no? Pero, y ahí viene el gancho con el cine, una vez vi una película donde silbaron una melodía y mencionaron, es la Sinfonía Inconclusa de Schubert, ¿no? Y entonces yo decía, qué raro, yo la he escuchado y no recuerdo, ¿no? Y cuando escuché me puse a escuchar atentamente, se me abrió todo un mundo, ¿no? ¿Por qué? Por la película, por ese pequeño detalle, que uno lo ve fuera de contexto, entendí el tema de la música, ¿no? Y otra cosa también, entonces, eso hizo de que solamente leyera o estudiara las cosas que me interesaban. Y luego cuando acabé la universidad, decidí dejar la política totalmente, ¿no? No fue una crisis, nada por el estilo, sino dije, bueno, ya he conocido qué es la política, ya me di cuenta que no sirvo mucho para eso, sigo la política, pero me interesó la comunicación, el periodismo. Entonces dije, tengo que llevar ahora mi vida, preocuparme de mí, no del pueblo, de las masas. Que Cuando ya estaba en la universidad, por ejemplo, ¿a qué periodista admiraba? Bueno, en aquella época no teníamos, no recuerdo bueno, Alfonso Tealdo, por ejemplo, era un periodista eficiente, etcétera, pero no me interesaba el periodismo en aquella época porque tuviera algún referente en el periodismo, ¿no? Sino porque yo mismo necesitaba expresarme. Todo lo que había aprendido en la universidad, todo lo que había aprendido en el colegio, todas las cosas que me interesaban, difundirlas, ¿no? Y entonces por eso, increíblemente, escribía en la página editorial de un diario que ya no existe, que se llama La Crónica, o se llamaba La Crónica, ¿no? Que el archivo está, cuando visité el peruano hace unos años, me llevaron hasta el archivo y me mostraron mis propios artículos de aquellos años, ¿no? Entonces, y era interesante porque ahí los encargados de la página editorial te daban libros y te decían comenta, ¿no? Porque necesitaban colocar artículos de opinión sobre temas y sobre libros,
¿no? Entonces ahí me comencé a desarrollar. Y paralelamente me encargaba del Cineclub del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces ahí también comenzó a crecer mi interés por el cine, que en realidad no fue en la época escolar, sino en la universidad, donde adquirí el gusto por el cine y entender que existía un cine distinto al cine comercial, que también veía y veo hasta ahora. Yo también, así como con la música, considero de que hay que ver, leer y oír de todo, ¿no? Entonces leo de todo, escucho cualquier tipo de música, aunque no niego de que privilegio casi absolutamente ¿Bad Bunny música también? clásica. ¿Ah? ¿Bad Bunny? No, algunos no. De repente sí lo he escuchado, pero no les presto atención, no me involucro ni quiero conocer ¿No sabe qué eso. género es Bad Bunny? Ah, Bad Bunny, no. He escuchado el nombre, pero no, y veo que hay mucha controversia en torno a él. Es reggaetón. Sí, el reggaetón, sí, hay gente que odia el reggaetón. A mí me da lo mismo. O sea, digamos, a veces pienso que la música es como un entorno en el cual uno vive, como esta mesa, como este libro, y que en cualquier momento uno puede coger esto como puede escuchar cualquier música, ¿no? Pero no porque quiere escuchar eso en particular, sino que es por un entorno en el cual tú estás inmerso, ¿no? Eso para mí es la música. Y cuando he tenido viajes a provincia, donde hemos tenido que pues, pasar por baches y por carreteras y escuchar las radios de allá, escucho la música andina perfectamente, me encanta. A veces me doy cuenta que no es buena, otras sí son muy buenas, etcétera, ¿no? Maestro, ¿cómo se hace escritor? Bueno, es que cuando acabé el quinto de secundaria, presenté un trabajo sobre esa pregunta, ¿por qué se escribe? Y estudié varios libros y hice un pequeño ensayo y ahí se demostró, yo comprendí de que yo tenía capacidad para el pensamiento abstracto y para poder elaborar, sistematizar ideas y proponer ideas, ¿no? Entonces, para mí fue totalmente normal, digamos, darme cuenta de que podía escribir, ¿no? Y que así como podía y analizar sobre todo, ¿no? O sea, más que ficción, más que contar historias, que también lo hice de joven, me interesaba esa parte como media teórica, ¿no? Y ese es el origen también de mi principal actividad, que es la del crítico de cine, porque los críticos, ¿qué hacemos? Analizamos películas, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? ¿Y cómo se analiza una película? ¿La ve dos veces, tres veces? No, 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 para eso estudias. Los que estudiamos cine, y yo hice un taller con Robles Godoy durante 3 años, comenzamos viendo las películas, no diré cuadro por cuadro, que también... Fotograma por fotograma. Así es, sino secuencia por secuencia. El primer día lo que te dicen es, tienes que acordarte de cuál fue el primer plano y el último plano de la película. El primero y el último, ¿no? Y luego vas viendo y analizando secuencia por secuencia las cosas que ustedes ya conocen muy bien, cómo es la luz, la iluminación, si es interiores, si es exteriores, cómo están vestidos los personajes, cómo la historia, cómo se está contando, ¿no? ¿Estás comenzando por el final o estás comenzando por el principio? O sea, cuáles son los bloques o actos, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo es la música? ¿Cómo son los ruidos? ¿Cómo son los silencios dentro de la película? Entonces tú ya tienes así como tienes que aprender todas esas cosas para hacer la película, tienes que aprender lo mismo para analizar la película, ¿no? Y de esa forma uno va entrenando el ojo y ahora es fácil, porque ahora todo el mundo tiene el ojo entrenado porque vivimos en una sociedad multimediática donde el video, las pantallas están multiplicadas, pero en aquellos años el cine era pues una cosa carísima, ¿no? Y estudiar cine era para que produzcas una película cada 10 años, en el mejor de los casos. Con las justas llegaban hasta el cortometraje, ¿no? Y igual los críticos de cine sí teníamos más campo. ¿Por qué? Porque veíamos las películas del mundo, ¿no? ¿Cuál fue la primera película que criticó? La primera película que me llamó la atención profundamente fue una película de Luchino Visconti que se llama Muerte en Venecia, basada en una novela de Thomas Mann, ¿no? Pero antes ya me había impactado otra película peruana de Armando Robles Godoy, justo mi maestro, que se llamaba Espejismo, que ahora están rehaciéndola, mejorándola para que haya una copia legible, porque la que hay en video es muy pobre, ¿no? Que es una obra extraordinaria también,
notable en muchos sentidos. Después de una crítica lo han llamado alguna vez y le han dicho, compadre, ¿cómo vas a poner esto? No sé, tienes que borrarlo. ¿Le ha pasado? No, realmente lo que sí ocurre es que hacen comentarios en contra mía, ¿no? Y otros a favor. ¿Y responde? ¿No? Claro, yo respondo a todos. ¿A todos? A todos. ¿A todos los hates? Sí, exacto, a los hates también. Pero lo que sí he hecho como experimento hace poco es a raíz de la película esta Emilia Pérez, que fue muy criticada en México. Entré a una página mexicana a defender la película, ¿Ya? ¿no? Y era pues 500 contra mí, así tú veías 500, ¿no? De insultos, ¿no? Desde vete a tu casa, abuelo, hasta cosas peores, ¿no? ¿Y usted cómo lo tomaba? ¿Se reía? ¿Se incomodaba? La idea era examinar el tema de la cancelación, ¿no? Y cómo a través de redes sociales tú puedes hacer campañas de cancelación y cómo no hay ningún tipo de discusión, porque habían algunos que, muy pocos, yo diría que de 500 que participaban o un poco más, solamente habían 5 o 6 que te colocaban argumentos, ¿no? Y tú les contestabas, pero no para convencerlos, sino para delimitar las diferencias, porque era evidente que no iba a haber acuerdo ahí, ¿no? Y no era el objetivo llegar al acuerdo, ¿no? Pero sí entender los dos puntos de vista, ¿no? Como es en el periodismo, a favor y en contra, tienes que presentar los dos. Ahí era imposible. ¿Por qué? Porque el cargamontón era tan grandioso y todos eran no me gusta, no me gusta, o cosas peores, ¿no? Entonces, tú solo leías eso durante un minuto, lo mismo, en distintas formas, burlas, pero nadie te daba la razón por la cual tú estabas equivocado. Solamente habían 2 o 3 que hacían eso. Y para contestarles era una odisea, porque había que rebuscar dónde estaban, ¿no? Entonces, ese es un experimento que he hecho. He hecho otro también cuando comenzaban estos apaleamientos, digamos, ¿no? Pero las consecuencias son terribles, porque el actor trans, que es el protagonista de la película, simplemente es posible que nunca lo contraten para ninguna otra película, por el solo hecho de ser trans, porque muchas de esas críticas, muchos no habían visto la película, ¿no? Era, es actor trans, no, es mujer. Hay que apabullarlo. Exacto, y la palabra exacta es cancelarlo, la cancelación, ¿no? Que es como en la cacería de brujas de la Edad Media, ¿no? Que la bruja decía, no, yo creo en Dios, pero utilizo esta hierba porque sirve para... utilizas, reconoces, sí, he cometido un error, me he confesado, pero utilizas, ya. Eso lo usan en tu contra para mandarte a la hoguera. O sea, incluso si tú pides perdón, igual vas a la hoguera. ¿Y fue cancelado? Bueno, yo no, porque yo era un ridículo que estaba en medio de toda esa batahola en la cual que fue cancelado el actor, claro, bastante. ¿No? Yo no sé ahora qué está haciendo con su vida el pobre, o la pobre, mejor dicho, no me acuerdo ahora de su nombre. Bueno, en fin, es un problema, ¿no? Y así, ese es un tema que quiero estudiar y del cual quiero escribir, ¿no? Pues, independientemente que tengan o no tengan razón, porque quienes están en contra tienen en parte argumentos fuertes y antecedentes que el director de la película no tomó en cuenta a la hora de hacer la película, ¿no? Como, aunque parezca increíble, el dejo de los actores, ¿no? Si vas a hacer una película de México, que hablen como mexicanos. No pueden hablar como, no sé, gringos mexicanos o tal, ¿no? Y eso, tú no sabes lo importante que es para el público amplio, porque un público enterado, educado, puede valorar la obra y saltarse ese problema, pero el público amplio no, ¿no? Y han habido casos de otras películas extraordinarias que fracasaron, incluso en el mercado chino. ¿Por qué? Porque la actriz principal no era china, sino de Malasia. Uno dice, bueno, pero es asiática, es chinita. No. Es como si tú eres peruano y argentino, no somos lo mismo a la hora de hablar. O sea, sonamos muy distintos, ¿no? Y eso es una barrera, puede ser una barrera. ¿Y ese error de quién sería? ¿El director? Del director, claro. Ese fue un error. Claro, ahí viene el problema, ¿no? Si uno lo ve objetivamente, considerando los otros valores artísticos de la película, es un error menor, ¿no? Porque argumentalmente sí se justificaba que una de las actrices hable como gringa, ¿no? Y porque ella era una migrante de segunda generación en Estados Unidos. Y desde el comienzo habla en inglés y luego ya habla en Spanglish, ¿no? Entonces, pero la gente ya no ve eso. Ya cuando le choca, ya cuando se crea la barrera y se cree el gargamontón, ya la visión distanciada,
que debe tener un crítico desaparece, ¿no? Y viene un apasionamiento y un enfrentamiento binario de buenos contra malos, ¿no? Y eso no ayuda ni conduce a nada. ¿Qué le pareció la película a su madre? A su madre me encantó, me reí un montón, creo que tiene como su gran virtud el haber, digamos, desde un punto el cine hay que verlo también como una industria, no es solo un arte, pero para que exista el arte tiene que haber la industria, es decir, el personal capacitado, entrenado y formado que te puede hacer una buena película comercial, ¿no? Y esa fue una buena película en términos comerciales. ¿Por qué? Porque jaló a todo el público de televisión a las salas de cine, por primera vez. Muchos de los que iban al cine es porque ya habían visto al actor y al protagonista en televisión, tenía un público y ¡fua! Lo pasó acá, ¿no? Y eso fue un salto importantísimo para el cine peruano. ¿Por qué? Porque se comenzó a formar un público para el Perú. Esa película no funcionaba en el extranjero, pero acá ha funcionado perfectamente, incluso sus secuelas. ¿Por qué? Porque cosas típicas de ese tipo de cultura urbana, digamos, limeña o costeña hasta cierto punto, que encaja con el público peruano. ¿Todas le parecieron buenísimas? ¿La 1, la 2? No, las otras ya son repetitivas, ya no... Mira, hay algunas secuelas, tú lo ves en las series, ¿no? Que van mejorando con respecto a la primera. Tuvo un declive. Acá es al revés. De la primera no ha sido superada, sino ha venido en declive, ¿no? Aunque no en la taquilla. La última, por ejemplo, ha tenido, creo, igual casi la misma taquilla que la primera, ¿no? Pero la película además tiene ciertos valores cinematográficos que es importante rescatar, ¿no? Lo primero es el humor, ¿no? El primero es la actuación de Cachín, ¿no? Y la estructura, aunque es un poco endeble, tiene una estructura y hay un sentido, ¿no? Entonces, si leen mi crítica, ahí pueden entender mejor que la defendí. Incluso en los textos del Ministerio de Educación citaron mis críticas, ¿no? En el curso de los libros que hay en comunicación integral, ¿no? Mencionando ese tipo de cosas. ¿Cuál es la película peruana más galardonada? Bueno, acá la más importante es La teta asustada, de Claudia Llosa, ¿no? Y esa es una obra maestra que ha sido premiada como ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, que es realmente, después del Oscar, el más importante. Y además fue la primera y única película peruana nominada al Oscar como mejor película extranjera o en lengua extranjera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te da un indicador de que tiene muy altos valores cinematográficos, ¿no? Y artísticos, y es una obra, no está fácil de entender, es una obra compleja, ¿no? Hasta cierto punto diría yo experimental, pero sí es una película lograda, cuajada, con grandes valores artísticos, ¿no? ¿Y saldrá pronto otra teta asustada? Bueno, eso no lo sabemos realmente, ¿no? O sea, uno no dice voy a hacer una obra maestra. No, Claudia Llosa no dice voy a preparar y voy a hacer mi obra maestra. No, muchas películas que son obras maestras fueron hechas como una película más, ¿no? Y es el público muchas veces el que determina y la eleva por encima. Es el caso del Padrino, por ejemplo, la serie completa, o de películas más clásicas también, ¿no? Como Lo que el viento se llevó, en fin. Entonces son películas que el público levanta, pero que si uno las ve atentamente, son muy buenas, en muchos sentidos también, pero no son obras revolucionarias, que te cambien una época, que te cambien el cine. En cambio, en el caso de Claudia Llosa, sí hay trabajo a nivel del lenguaje audiovisual, ¿no? ¿Qué película peruana cree que es sobrevalorada, pero la gente no se atreve a decirlo? Alguna película sobrevalorada, más bien muchas de las películas peruanas son menospreciadas, porque los cinéfilos son muy hipercríticos con el cine peruano. No quisieran que el cine peruano fuera igual que el cine francés o como las grandes películas de Hollywood, en fin, ¿no? Y vapulean a las películas peruanas por distintos motivos, ¿no? Entonces, más que sobrevalorado, yo creo que es minusvalorado el cine peruano internamente, ¿no? Y además, hay un segundo factor importante, que es que cada año se producen, este último año, o sea, el 24, se han producido hasta cerca de 90 largometrajes en el Perú. 90. Yo preguntaría, yo no he visto de las 90, creo que con las justas he visto 10. Y yo soy crítico de cine. Otros más fanáticos del cine peruano habrán llegado pues a las 20, ¿no? Con suerte, quizás un poco más, no sé.
Y las otras, ¿quiénes las ven? ¿No? Hay un problema de distribución. O sea, a pesar de que ahora hay la televisión digital terrestre, que hay internet, que el Estado tiene y los privados también acceso a muchas vías de difusión, hay mucho que se está produciendo que no se está conociendo. ¿Vi el documental de Alan García? La película. El de Ernesto Carlín. El de Ernesto Carlín y No, Hernán Carrioleta. no, pero vi la otra, la película. ¿Qué te pareció? ¿Ah? Me pareció buena. Me pareció buena, inteligente, Deja la bien intriga, hecha, ¿no? ¿ah? Claro, pero eso más bien yo le critico, porque realmente él muy hábilmente el director, utiliza esta tendencia contemporánea a las teorías conspirativas, ¿no? Al Estado oculto, digamos, al poder mundial secreto, ¿no? Y acá también la idea de que eso encaja con esta idea de que no murió realmente el personaje, ¿no? Cuando es claro y evidente, así como la Tierra es redonda, que murió suicidado, dejó nota, todo está clarísimo. ¿Tuvo alguna duda? Yo nunca tuve ningún... Sí me sorprendió mucho que hubiera tomado la decisión. Eso sí, para mí fue una sorpresa. Luego nos enteramos de que eran... Y luego yo mismo recordé que él recomendaba a algunos, Alan García, el suicidio antes que entregarse a sus opositores. Como fue el caso de Noriega en Panamá. Cuando Estados Unidos invade Panamá para acoger a este presidente militar Noriega que había sido acusado de ser narco, Noriega llama a Alan García y le dice, ¿qué hago, hermano? Le dice, solo te queda una sola cosa, suicídate, porque de esa manera vas a pasar a la historia como un héroe y no vas a terminar tus días como realmente los terminó en la cárcel, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ¿no? Y ahora nadie ve que Noriega sea un héroe, pero si se hubiera suicidado, quién sabe, ¿no? Entonces, él sí tenía esa idea claramente en su mente, ¿no? Y además, ya recogiendo los testimonios, los cercanos también sabían, ¿no? Pero la película no va por ese lado. La película aprovecha eso y muestra muy hábilmente, siembra la sospecha, pero al mismo tiempo te dice por qué no. Entonces, siembra la duda nada más. Se cuida él de no estar inventando nada, ¿no? Todo realmente corresponde con los hechos, pero siempre deja esos espacios que siempre hay en la vida. Siento que usted sabe algo que la gente no sepa sobre la muerte de Alan. ¿Le han dicho algo por ahí? No, sino lo que me molesta sobre la muerte de Alan en primer lugar es dos cosas, ¿no? Uno, que se le quiera endiosar en vida cuando en realidad ese es un problema de salud mental de corte personal, sobre el cual no deberíamos opinar, ni yo ni nadie, ¿no? Es una decisión personalísima, terrible, ¿no? Pero yo no puedo juzgarla, ni soy nadie para juzgarla, ni nadie debería juzgarla. Sin embargo, es juzgada a favor y en contra, ¿no? Y eso me parece improductivo y fatal realmente, tanto para los que quieren convertirlo en un héroe o algo así, como para los que están en contra, ¿no? Y en segundo lugar, que no se vean las cosas objetivamente, ¿no? Él dejó un mensaje explicando bien claro por qué tomaba esa decisión. Y no era porque se considerara inocente o no. O sea, él nunca entra a ese tema, ¿no? Él se basa en su propio orgullo, en su famoso orgullo colosal, ¿no? Y ese es el fondo de la razón, ¿no? Y punto, ahí deberíamos quedarnos. ¿A qué director peruano le falta humildad y a cuál le falta visibilidad? Bueno, realmente a muchos les falta humildad, creo yo, ¿no? Pero hay algunos que no son muy conocidos y que son importantes, ¿no? Uno es Del Busto, me parece que es Raúl Del Busto su nombre, no recuerdo bien si pero sí el apellido sí me acuerdo, ¿no? Que ha hecho películas de alto valor artístico y que nadie conoce, ¿no? Y yo creo que ahora hay mucho talento joven en el cine peruano. Ya te he mencionado la cifra de la cantidad de películas que no es una cosa excepcional. En años pasados se producían 80 películas cada año, 70 películas, ¿no? O sea, la producción crece, ¿por qué? Porque los costos se han abaratado, ahora se puede hacer una película hasta con un celular, ¿no? Y las mejores películas son películas que se adecúan a sus medios, ¿no?
Y eso es lo difícil. Por eso yo hace un rato te comentaba que la película también es el cine también es una industria, no solo un arte, sino además es una industria, ¿no? Y está bien que se hagan películas artísticas, así haya poca gente que vaya, porque marcan tendencia, ¿no? Y producen, son cosas de las cuales tú puedes aprender para llevarlas a un producto comercial. Y viceversa, del producto comercial, que muchas veces está ligado a lo que le gusta a la gente, también los directores importantes que hacen películas difíciles, entre comillas, aprenden de eso, ¿no? Y lo trasladan, ¿no? Un ejemplo que vi hace poco en el campo de la música para película es con Ennio Morricone, el famoso compositor de músicas de películas famosas, históricas. Él estudió música en un sitio que se llamaba la Escuela de Darmstadt en Alemania, donde había la música más vanguardista, donde iban a hacer happenings y hacer performances y hacer cosas, ruidos, que trabajaban mucho con ruido, con computadoras, y era un arte muy, digamos, elitista. Nunca llegaba al gran público, ni siquiera a los más fanáticos no les gustaba mucho. Y ahí él estudió con ellos y sacó cosas, instrumentos que luego colocó en música de cine y que fueron famosas como soundtracks de varias películas, ¿no? ¿Y dónde las aprendió? En ese arte supuestamente elitista que nadie... Por eso es importante entender, volviendo ya a la idea del cine, que tienen que haber películas artísticas, pero también tienen que haber las otras, las puramente comerciales, las a su madre, ¿no? No porque sean las grandes películas ni buenas películas, pero sí jalan público, taquilla, ¿no? Y hacen que la rueda de la industria funcione, de que la gente siempre tenga chambas, digamos, y que vivan de sus propios ingresos, ¿no? ¿Ha comprado alguna vez un DVD pirata? Sí, sí, porque durante muchos años... Y ahí viene también, esa es una cosa muy interesante, muchos de los grandes realizadores, jóvenes y no tan jóvenes del cine peruano, todo este auge, estas 90 películas al año, ¿dónde se formaron? ¿En escuelas de cine? Algunos sí, yo diría que un 30 o 40%, pero el resto, muchos de ellos son autodidactas. ¿Y de dónde aprendían cine? De las películas piratas, de todo el mundo. Porque acá lo que ves tú en el cine, no es solamente o principalmente, no únicamente, ¿no? Pero principalmente el cine de Hollywood, ¿no? Pero hay miles, cientos de miles de películas de otras cinematografías que solo te llegan en forma pirata, ¿no? Y que ahora las bajan de internet o tal, ¿no? Y entonces es la única forma que había de aprender y llegar a conocer esas obras, ¿no? Yo cuando era joven, por ejemplo, y no existía internet, ni existía toda esta tecnología que ahora usamos, ¿no? Si quería ver una película de Bergman, tenía que ir a San Isidro, a una calle que se llamaba Choquehuanca, aún existe, sí, donde vive PPK, sí. Y ahí por una ventanita pagabas y te daban la película de Bergman en VHS, en un formato pues ya prehistórico, ¿no es cierto? Pero era la única forma, y una de las 50 que habrá hecho este director famoso, ¿no? Entonces era como un lugar de culto al cual iban los pocos cinéfilos de Lima a poder comprar películas. ¿Se ¿no? considera una obra audiovisual el cine porno? Bueno, es una obra audiovisual, de que es audiovisual, ¿no? Pero no, ¿cómo decirlo? No tiene valores artísticos en sí mismo, por más que esté técnicamente muy bien hecho, o qué sé yo, ¿no? Buen audio y todo. No, pero ninguna ha trascendido a un público amplio, ¿no? O sea, me refiero a... ¿Por qué razón? Porque tiene una función puramente utilitaria, ¿no? Que es mostrar el acto sexual en todas las formas posibles, y en grupo, en pareja, qué sé yo, y ahí muere, o sea, se acabó, no hay nada más, ¿no? Ni como narración, ni como sentido, o sea, está muy obsesionada en un solo asunto, ¿no? Y cumple una sola función. ¿Quién es el mejor director peruano? Bueno, es difícil decirlo ahora, para mí sigue siendo Claudia Llosa, porque ha sido y sigue activa, ¿no? Yo creo que ella es la que yo colocaría así en frío, en primer lugar, ¿no? Hablando del apellido Llosa, ¿qué definición a nuestro Nobel, al universal Mario Vargas Llosa?
Bueno, pues podríamos hablar un programa entero sobre Vargas Llosa, ¿no? Ahí yo lo que me parece más importante es separar la obra del autor. Hay quienes dicen que no, pero tú tienes siempre, en todos los casos, que separar la obra del autor, porque a la hora que haces la separación, aparecen también las conexiones. Por ejemplo, en el caso de Jaime Bailey, si tú separas al autor de su vida, puedes hacerlo. Ahí están sus libros y acá tiene su vida. Pero inmediatamente, ¿qué descubres? De que él cuenta toda su vida. O sea, hay una relación, hasta los detalles más nimios. Y lo increíble es que le pagan. Tiene una página entera del comercio donde a veces cuenta cosas simpáticas, pero otras dice pura, te das cuenta que es relleno. ¿No es cierto? Entonces, ese autor sí depende de su vida. Su obra está condicionada por su vida y es más por su familia y hasta actualmente por su mamá, en todo sentido, ¿no? Y quizás su esposa, qué sé yo. Y luego, en cambio, en Vargas Llosa no. En Vargas Llosa, efectivamente, entre su obra y su vida hay alguna relación. Pero él crea mundos en sus grandes novelas son mundos. Entonces, el elemento de él personal ahí puede ser ideológico, puede ser biográfico, etcétera. Es uno entre 20 o 30, ¿no? Y construidos de una manera muchísimo más rica, compleja e intensa que lo sería, por ejemplo, en el caso de Bailey. Sin desmerecer que Bailey tiene cierto talento literario, pero no se puede comparar pues con Vargas Llosa, que es un premio Nobel, que es un señor al cual un país, Francia, le ha dado el título de inmortal al colocarlo en la Academia Francesa de Literatura, no habiendo escrito una sola obra en francés. No, eso ya pues, ya ¿qué es? Es lo máximo. ¿Por qué? Porque era un especialista en Flaubert, un escritor francés, ¿no? Nos queda claro con lo que dices que Mario Vargas Llosa ha sido el mejor escritor peruano de todos los tiempos. Claro, y ¿por qué insisto tanto en separarlo de su vida? Porque su vida ha sido muy controversial. La tía, la prima. Eso en su biografía, pero hablemos también de la parte política, la parte ensayística, que es importante también y también merece discutirse, pero lo esencial está en su obra, ¿por qué? Porque tiene vigencia. No voy a entrar en los detalles, digamos, técnicos, por el cual aún son importantes esas novelas porque podemos aprender de ellas hasta el día de hoy, sino por su vigencia actual, ¿no? Mucho de lo que hay en sus novelas lo estamos viviendo hoy, en este momento, en el presente, en el Perú, en términos políticos. Aunque todo está en los años 50, 60, 70, no importa, porque los hechos y las cosas se están reproduciendo ahora tal cual, ¿no? ¿Cuál es la mejor obra de Mario Vargas Llosa? Bueno, Conversación en la Catedral. ¿No? Yo creo que esa es la obra fundamental para los peruanos, pero para el mundo está además de esta, que tiene un valor universal también, está La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Porque muestra varias cosas, ¿no? Primero, la total incomunicación que hay actualmente, un mundo dominado por las redes, tenemos incomunicación total, como se muestra en esa novela, que era una guerra de dos grandes bandos por motivos totalmente equivocados. Cada uno pensaba distinto, vivía distinto, estaban en tiempos distintos sus vidas, ¿no? Y era un enfrentamiento que en el fondo era absurdo, ¿no? Y en segundo lugar, por el fanatismo religioso, que ahí se explican las raíces del fanatismo, el desconocimiento, la duda, el miedo, en fin, que es otro elemento que está hoy presente en la política, no solo en el Perú, sino a nivel global, ¿no es cierto? Habló de Jaime Bailey. ¿Quién crees que escribe mejor, Jaime Bailey o Beto Ortiz? Bueno, el problema con Beto Ortiz es que es excesivamente narcisista. Entonces, para apreciar sus novelas, primero tienes que... A mí me costó mucho, ¿no? Leer una de sus novelas porque realmente me parecía insoportable. Pero luego superé ese narcisismo. ¿Qué novela fue? No me acuerdo. La primera novela. ¿Ya? Pero fíjate que la he borrado de mi mente, ¿no? Pero luego dije, no, tengo que seguir hasta el final, porque yo raramente tiene que ser muy malo. Y no era malo, lo que digo es narcisista, ¿no? Entonces, y luego seguí leyéndole y como ya había notado en sus reportajes periodísticos, sí tiene talento como escritor, pero tiene ese grave defecto, creo yo. Y eso es una barrera, ¿no? Para entender digamos, las virtudes que tiene, que así en abstracto las considero mayores que las de Bailey. Pero Bailey es mejor porque no tiene ese problema, digamos.
¿no? Nos quedaríamos con Jaime Bel entonces. Sí, y ahí sería quizás un juicio más personal, ¿no? Porque realmente Beto Ortiz, lo principal de él no está en su literatura, sino en la figura pública que es, ¿no? Que también es deleznable. Año 2017 fui a Santa Beatriz para la reedición de Abraxas. Ajá. Y la verdad que me gustó mucho. Usted leyó la poesía con una entonación increíble y tocó temas, un vaivén de fluidos en la poesía. ¿Nos podría un poco hablar sobre eso y recitar una parte? Por supuesto. ¿La podemos? Una parte, tú Sí, me sí, cortas cuando ya te aburres. Sí. Al fin ha llegado, oh bella Leontine, la hora de deshabitar mi conciencia y buscar en la angosta bocacalle del instinto el lugar en el cual coincidiremos, y desde donde quedaré desnudo para tu sazón y tu sartén. Oh bella Clepsidra de Mayo, frente a ti, o mejor encima, ante ese único catalejo insaciable, verás mis pelos, mis peojos y mi sudor, mientras voy quitándote tus hilos, revelándome a la oscuridad de tu ojo oculto. Oh bella langosta manca, por fin correré el velo entreabierto y hallaré lo insondable, lubricaré tu cuerpo, ese par de cosas, ese par de hombros formados de gramalote, ese par de sobacos otoñales y sinuosos, ese eso, brumas, telas, polillas, espasmos, ampollas, corolas, ningún espacio de tu cebosa fauna quedará virgen o muda, nada se librará de mi aliento. Ahí suficiente, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo así nació esa poesía? Su primera poesía encima. Tenía 18 años. Estaba en toda la flor. Así es. Y no le pregunto a quién se la dijo. Bueno, ¿Hay una musa? Hay varias. Hay varias, no. Yo me quedé, a mí me gustó mucho, ¿no? Porque a don Juan José Beteta lo conocí cuando trabajaba él en una organización y siempre ha sido una persona, lo veía recto, ¿no? Rectito, correcto, ¿no? Entonces me fui a hacer un trabajo con él y la verdad que dije, ¿qué? Como que está recitando eso. Un amigo que está a mi costado también se quedó impactado, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Así que pido nuevamente un aplauso, por favor. Acá la gente se ha puesto loca, el hombre está rojo. O sea, ¿cuál cree que sea el cáncer en el cine? Bueno, ahora la autocensura, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una película francesa buena, de animación, La carga más preciada se llama, que trata sobre el holocausto judío, ¿no? Es muy buena, digamos como narración, como obra de animación, muestra el problema del racismo, y más que el racismo, la discriminación, y aunque está ceñido a la historia del holocausto, podría aplicarse en general, ¿no? Y justamente en esa aplicación nos topamos con lo que está pasando en Gaza en este momento, ¿no? Que es un genocidio que está aplicando Israel, el gobierno de Israel, no todos los israelitas ni todos los judíos, sino un gobierno justamente de fanáticos religiosos, está aplicando en Gaza, ¿no? Entonces, y en Gaza también está un movimiento terrorista que es Hamas, ¿no? Y sin embargo hay un silencio global. Y justamente cuando yo reclamaba, cuando presentaron la película, ¿por qué se habla de Gaza, se habla del holocausto y se habla, por ejemplo, contra la guerra de Ucrania? No se menciona también lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y salieron con argumentos para sortear que eran en parte válidos, no lo niego, ¿no? Pero hubiera sido bueno también, como otras películas, que también a directores que han hecho películas sobre el holocausto, que también se han pronunciado sobre Gaza, pero ahora hay un silencio, ¿no? Que solo es roto justamente por el Papa, ¿no? El anterior y el actual, y unos que otros, e incluso dentro de Israel, el principal diario israelí, que es Al Haaretz, critica a Netanyahu y dice que se está cometiendo un genocidio ahí. Entonces no es solo que uno da una opinión porque se le ocurre o porque es, no sé, rojo, caviar, como acostumbran decir, ¿no? Sino que hay personalidades que están más allá de la política, desde un plano ya ético, moral, y especialistas también que muestran esto, ¿no? Y sin embargo hay una autocensura terrible, ¿no? ¿Y por qué? Por miedo, ¿no? Porque se toman represalias. Si una actriz norteamericana, no recuerdo ahora el nombre, se pronunció a favor en contra, mejor dicho, del genocidio, inmediatamente le cerraron los programas, varias marcas que la propagandizaban o la usaban como imagen, también cerraron contratos, en fin, ¿no? Entonces hay eso, ¿no?
¿Qué otro escritor peruano podría secundar a Mario Vargas Llosa? Bueno, en este momento hay buenos escritores, no se puede negar, ¿no? Pero es que es muy distinto que pueda haber un sucesor de Vargas Llosa, ¿no? Quizás estén en camino, quizás, pero no veo ninguno que lo alcance. Incluso bueno, no, yo creo que no hay otro. No me animaría a mencionar a otro, ¿no? Ni un Valdelomar, ni un Vallejo. Ah, claro, en términos históricos. Sí. En términos históricos, el único que se le acerca bastante es José María Argueda, sin duda, ¿no? Porque él cubre ese espacio de la literatura peruana que Vargas Llosa también trabajó, que es el mundo andino, pero que no llegó a penetrar de la forma que lo hace con sus otras novelas en comparación con Arguedas, ¿no? Arguedas yo creo que es un escritor también, cada una de sus novelas también es un poco un mundo dentro de todo ese universo andino, ¿no? Y cada una tiene sus características intensas y que complementan, diría yo, más bien a Vargas Llosa. Si pudiera elegir una película que nos represente, ¿cuál sería? Bueno, me preguntas cosas que a las cuales no puedo, digamos, más que repetirme, que es La teta asustada y la otra también, Madin USA. Yo creo que son, bueno, y hay una tercera también, soy muy injusto, creo yo, Días de Santiago. Claro, Días de Claro, esa ha sido galardonada también, ¿ah? Esa es una obra maestra, creo yo. Buenísima. También. Pero buenísima. Así es, además es una obra que es muy cercana a mí porque está basada en una Santiago, el personaje de la vida real, ¿sí? Que estuvo, digamos, representado por Civile y que estuvo también durante todo el rodaje, que duró años en realidad, de esa película. Yo lo conocí porque era esposo de una conocida, una amiga mía, ¿no? Y estuvo acá en esta casa, ¿no? Y ahora ellos viven en Chile. Y contó toda la historia de la película cuando la película todavía no se había estrenado. Yo ni conocía al director, que por cierto fue su primera película, ¿no? Y ahí es que nos conocimos, y luego cuando vi la película y lo conocí a él, él luego de la película nos visitó nuevamente, ¿no? Y era otra persona, o sea, el cine lo había transformado, no por haber visto la película, sino por haber estado en el rodaje. Y Civile todo el tiempo le consultaba, igual el director, Méndez, le consultaba a él cosas para la actuación, para la historia, etc. Y él, por vivir en ese entorno, porque él era un suboficial, un soldado que estuvo en la guerra del Cenepa. No, esa fue su experiencia traumática. Él tenía un trauma de guerra horroroso, ¿no? Y luego, cuando ya lo conocí, hasta la forma de hablar le había cambiado. No me refiero al tono, a la entonación, sino que hilvanaba frases, hilvanaba ideas. Tú podías conversar ampliamente como lo estamos haciendo acá. En cambio, cuando yo lo conocí al comienzo Era parco a más no poder. Decía, gon, cualquier palabrita, gon. Y era como un tic, eso lo había cambiado para bien. Lo había cambiado totalmente. No solamente en la forma de expresarse, sino su vida se había transformado. ¿Y usted se lo dijo? Gracias al cine. No le dije nada, por supuesto, pero me di cuenta. Ahora ya se lo dijo, ¿ya? ¿No? Claro. Y eso me pareció extraordinario, ¿no? Y la película misma es extraordinaria, porque es una película con altos valores artísticos, hecho a partir de carencias. Muy buena. Porque no tenía presupuesto, tenía que usar películas de distinta calidad y todo se armó de tal forma que todo parecía coherente y no una suma de errores, entre comillas. ¿Una película reciclada? ¿Ah? No sé cómo es el adjetivo. Por Taxi Driver. Sí. No, eso también hay algo que es necesario comprender, ¿no? Las historias en el cine, hay tratadistas que las limitan a 5. Todas las historias dramáticas pueden tener hasta 5 estructuras distintas. Y hay otros que llegan hasta 200. Después de eso, ya no hay nada nuevo que decir. Todo se recrea, todo se resignifica, todo se combina, todo se enriquece, todo se desarrolla, pero dentro de un mismo marco, ¿no? Que es bien grande, sin duda, ¿no? Y que, digamos, limitarse al marco sería también poco, ¿no? Entonces, efectivamente, Días de Santiago tiene muchas similitudes con Taxi Driver, la famosa película con Robert De Niro, en fin, ¿no? Pero es sustancialmente distinta por varias razones,
¿no? Desde técnicas, artísticas y sobre todo que está localizada en el Perú, no en Nueva York. Entonces eso cambia todo, cambia el lenguaje, cambia muchas cosas, ¿no? Entonces es una referencia, pero no es que sea una copia ni nada por el estilo, ¿no? Es una recreación, una resignificación, un producto propio, ¿no? ¿Cuál es la película para usted que más le ha impactado, que más veces ha visto? Ajá, El silencio de los inocentes. ¿Cuántas veces la ha visto? Ah, esa la vi 5 veces. 5 veces. ¿Y este año la volverá a ver? No, no tanto. 5 veces en mi vida. Fíjate, la vi, la primera vez me pareció extraordinaria. Y además me dio un miedo terrible. La segunda vez, para vencer bien el miedo, un año después o 2 la volví a ver. Y me encantó. La tercera no recuerdo cuándo fue, con qué motivo, y también me gustó. La cuarta, un amigo me hizo la misma pregunta, alguien que había ido muy poco al cine. Y yo le dije, tienes que ver esta película, justo la están estrenando. Vamos a verla, le dije. Ya, y yo dije, bueno, me voy a aburrir porque ya me la conozco, ¿no? Me la conozco de memoria. Nada, la misma sensación que la primera vez. Cada vez que la veo, que es una película extraordinaria, ¿no? Es una película muy bien armada como thriller, ¿no? Y yo creo que ha tenido imitaciones, pero nada, o sea, partes se han imitado, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una película muy buena también, iraní, La semilla del fruto sagrado, ¿no? Cuya última parte está inspirada en la persecución final que hay en El silencio de los inocentes. Ese que es a oscuras, ¿no? Igualito, pero en Irán, en unas ruinas así que parecían, no sé, Cuelap, y era la persecución de un padre medio criminal por su familia, por sus hijas y por su esposa. ¿Y esa película cómo la consiguió? Esa la dieron en el Festival de Cine de Lima, ¿no? Y la han estrenado acá, pero pasó totalmente desapercibida porque no le hacen ninguna difusión ni nada. Y es también una película extraordinaria, ¿no? Pero a lo que voy es, piensa tú, El silencio de los inocentes es una película norteamericana, ¿cómo puede influir en otra parte del mundo, en otra película muy distinta, absolutamente distinta diría yo, pero que hay elementos, digamos, de influencia, no puramente técnicos, pero muy, muy bien cómo está resuelto, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, no digo que sea la mejor película El silencio de los inocentes. Para mí, es una de las que más me ha gustado. ¿Terror? Esa es un poco de terror, pues. Sí, pero me refería, por ejemplo, a Allan Poe, El gato negro, ¿no? En la época de 60, 70 creo que fue. Ya, ahí yo me remontaría a El Resplandor de Kubrick, ¿no? Yo creo que ese es otro clásico del cine de terror que tiene muchos elementos y en el cual uno puede ver muchas de las historias de terror, ¿no? Ahora, en series de terror sí hay la misa, no es La Misa Negra, hay una serie que dan en Netflix, ¿no? Sí, Misa de Medianoche. Esa es una obra maestra del cine de terror. Tengo que verla. Pero como es serie, no es película. Y cada capítulo dura 1 hora 10 minutos, 1 hora más o menos. Creo que son 7 u 8 capítulos, que ahí lo tengo anotado, que quiero hacer la crítica, pero aún no tengo tiempo, porque hay cosas que tú puedes criticar rápidamente, claro, ¿no? Pero hay otras que tienes realmente que pensar, ¿no? Maestro, estoy con mi enamorada estoy con mi enamorada solo en mi casa y quiero pasar a la siguiente etapa. ¿Qué película me recomendaría? Tú ya lo has mencionado. Quiero pasar a la siguiente etapa y no sé cómo decirle, Quiero que comience por ahí que los cromosomas se comiencen a mover. Para eso sirve pues lo que hemos conversado hace un momento sobre el cine porno. Sí, no es cine, pero sirve para ese problema. No, mentira. No. A ver, ¿qué película puede ser para el preámbulo? Bueno, sí, había una, Fantasma de Amor, creo que se llama, ¿sí? ¿no? Claro, con Whoopi Goldberg, que hace de bruja, y es una pareja de una chica que es Demi Moore, justamente. Ghost. Claro, Demi Moore, Ghost. Claro, Ghost, ella, es buenísimo. Esa película te puede servir ¿no? Porque, claro, hay un amor que va más allá de la muerte, ¿no? Entonces, claro, puede servir como un prolegómeno. ¿Cree en Dios? La verdad, no, soy agnóstico, ¿no? Pero respeto mucho, justamente por agnóstico, a los que tienen creencias religiosas, porque pienso que cumplen una función psicológica. Es decir, la religión es una cosa quizás necesaria
porque el ser humano necesita de trascendencia y para soportar la vida y todo lo que nos ocurre a todos en nuestra vida en distintos grados o medidas, necesitas creer en algo superior. Incluso muchos de los escritores y músicos de los cuales podemos hablar, ellos mismos se dan cuenta que son genios y no entienden cómo pueden ser genios, ¿no? Y entonces necesitan también decir, tiene que haber alguna entidad, una energía universal, un Dios X, abstracto o concreto, que justifique que yo sea así, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que eso existe, pero lleno esa necesidad que yo también tengo a través del arte, ¿no? Que me parece más humano, porque es producto de una creación verificable, digamos, ¿no? Y eso que usted tiene un nombre bíblico, ¿eh? Juan José. Si pudiera escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean, ¿cuál sería? Bueno, está en los títulos de todas mis redes sociales, ¿no? Hay una que se llama Beteta Vecine, hay otra que se llama Beteta en video, después hay otra que se llama El Rincón de Beteta, ¿no? Entonces es un nombre que pega. ¿Qué hace ahora? Cuéntenos un poco. Está inmerso con las redes, ¿no? Así es, apenas terminé mi último trabajo y que todo lo que he conocido, aprendido, pudiera divulgarlo, ¿no? Muchas cosas probablemente sean útiles solo para un pequeño grupo de personas, otras confío en que sea mayor, ¿no? Y esa creo yo que es una de las funciones de la crítica del cine, que tiene que mostrar los grandes problemas. El cine transmite el mundo, lo que está pasando en el mundo ahora, lo que pasó antes y la vida del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que mostrar ese tipo de cosas a través, digamos, que ocurren a través de las pantallas que vemos, es por un lado una necesidad, y yo lo veo también como una obligación después de toda una vida dedicada a esto, a transmitir eso, ¿no? E interactuar y yo mismo aprender también. Hace poco estuve en este Cineclub Invisible, en la Casa de la Literatura Peruana, que es un cineclub con un público ya formado, o sea, no consumidores así novatos, y fue muy enriquecedor para mí, ¿no? Porque me llevó a entender muchas cosas y también a recibir un feedback importante. Y yo creo que quiero ir por ese camino y por eso una vía rápida es las redes, ¿no? ¿Con qué oración le gustaría que lo recuerden? Juan José Beteta fue... Pero no me he muerto todavía, no me mates. No, pero no va a pasar a todos. Bueno, nada, yo diría que fue alguien que quiso hacer las cosas bien. ¿Y las hizo? No estoy muy seguro de eso. ¿Qué titular le pondría a esta entrevista? Bueno, conociendo a Beteta. Listo. Muchas gracias, maestro. Ya. Lo mejor siempre. De igual forma. Larga vida. Un aplauso. A ustedes. Gracias.